Bueno, pues ya estamos. Son 1:30 y si os parece damos comienzo este webinar. A medida que se vayan incorporando los participantes, pues bueno, ya ir recordando que tenemos debajo, digamos, de lo que es la pantalla, un canal de preguntas y respuestas. Esto ya a mitad de más o menos de la sesión lo recordaré para aquellos que se incorporan un poquito más tarde. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias a todos por conectaros a este webinar de innovación y tendencias que están transformando el sector seguros. Soy Eva Álvarez, directora de cuentas en Quantion, y nada, seré la moderadora de esta sesión. Si me permitís, 2 pinceladas de quiénes somos. En Quantion somos una empresa de servicios especializada en tecnología, innovación y consultoría estratégica. Nuestro servicio está basado en un modelo de Digital Factory. Esto es un servicio que ofrecemos que acompañamos a las organizaciones a acelerar los proyectos de innovación o de transformación de manera end-to-end. Esto es desde la conceptualización de un nuevo proyecto, de cualquier reto de la creación, con soluciones de tecnologías emergentes, y pasando pues todo lo que es la parte de desarrollo e implantación de las mismas. Trabajamos con compañías pues, bueno, referentes a nivel de España, de todos los sectores, desde banca, seguros, como que nos acompañan también algunos, también la parte de retail, telecomunicación y alimentación. Y bueno, ya sin más, pues damos paso a la presentación de nuestra mesa de ponentes de diálogo que queremos llevar en la parte de sector seguros. Nos acompañan con nosotros líderes tanto del área de innovación como de la parte de tecnología de empresas referentes y del sector seguros. Y bueno, ellos nos van a compartir esos retos y cómo la innovación pues está ayudando a sus organizaciones a esa transformación que necesitan. Sin más, bueno, en primer lugar, pues Ángel, yo al menos te veo así en primera pantalla. ¿Qué tal? Tenemos a Ángel Uzquiza, que es el director corporativo del área de innovación de Santa Lucía Seguros. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Tenemos a Antonio Castillo, que es director del área de desarrollo de negocio del área de salud digital en DKV. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y Jesús García, que es el responsable del área de IT en la parte de Oxygen de National Nederlanden. Buenas tardes, Jesús. Hola, Eva. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, pues comentaros que también para los asistentes que es un webinar que nos durará pues, hasta las 7:30, 1 horita. Y lo he comentado antes, ¿no? Que tenemos un canal de preguntas y respuestas para aquellos que necesiten cualquier aclaración o que quiera debatir, pues nos guardaremos unos minutos al final de la sesión para poder aclarar y atender estas respuestas. Y bueno, empezamos la mesa de diálogo y si os parece empezamos con todo lo que es esa parte de innovación. Y bueno, para que nos contéis un poco las iniciativas que lleváis en vuestras organizaciones en base a este área. Y bueno, empezamos, si quieres, contigo, Ángel, que hay que felicitarte, que ayer cumplisteis 100 años. 100 años. Sois ya grupo centenario, empresa centenaria, con todo lo que conlleva a nivel de cambio cultural.
Con lo cual, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Estamos de celebración desde, bueno, todo el año llevamos de celebración, pero ayer era el día en que se cumplía los 100 años de la Fundación de Santa Lucía y bueno, pues estamos un poco de fiesta todavía, ¿eh? O sea de que, festival, de resaca todavía. muchas gracias. Bueno, pues nada, si nos cuentas un poco desde que se fundó o se creó ese área de innovación con todo el programa que Santa Lucía Impulsa en 2017, si nos cuentas un poquito bueno, cómo ha sido y realmente qué proyectos son los que os apoyáis para hacer ese impulso en el área de innovación. Bueno, pues como bien has dicho, lo primero, daros las gracias por la invitación y la enhorabuena a Quantium por este webinar que es específico del sector seguros y necesitamos nuestro hueco, yo creo, también en la industria y os felicito por esta iniciativa. Y bueno, pues desde Santa Lucía comentaros que desde el año 2017 ya abrimos, el área de innovación está desde 2015, pero ya en 2017 comenzamos a aperturarnos más al ecosistema emprendedor. Desde aquí se creó la marca Santa Lucía Impulsa. Bueno, pues Santa Lucía Impulsa es el proyecto de aceleración de startups de Santa Lucía. A día de hoy llevamos 5 ediciones ya con las startups. Se creó con el objetivo, sobre todo, de acercarnos al ecosistema emprendedor, abrir puertas entre la cultura interna y la cultura externa y, sobre todo, en pos de la transformación digital de las personas y el cambio cultural dentro de la compañía. A partir de aquí, nuestro modelo es, buscamos startups siempre que tengan menos de 5 años de constitución, que estén en fase de aceleración, que tengan un mínimo producto viable o algo ya funcionando en el mercado y, bueno, sobre todo también que tengan que ver mucho con la propuesta de valor que nosotros buscamos dentro del sector seguros. En concreto, buscamos todas aquellas que tengan soluciones, son InsurTech, que tengan soluciones tecnológicas para nuestros dominios de trabajo de innovación, que son soluciones para el hogar, los seguros de hogar, seguros de decesos, seguros para senior, seguros para familia y seguros para inversiones y finanzas. También que tengan tecnologías emergentes que estén ahora mismo en boga, ¿no? que nos ayuden también a aprender y a sumarnos a estas nuevas tecnologías, pues tipo todas las de inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad, Internet de las cosas, Machine Learning, Bot Advisor y también ahora nos interesan bastante las de realidad aumentada y realidad virtual. Y sobre todo aquellas startups que nos den procesos de digitalización para la empresa, que estén basados en digitalizaciones de los pagos por uso o de las peritaciones en tiempos reales, reclamaciones, bueno, todo tipo de servicios que sean digitales. Para nosotros Impulsa ha supuesto un cambio cultural dentro de la compañía desde que llevamos 5 años. Nos está abriendo muchas puertas a este ecosistema y lo consideramos sinérgico con Santa Lucía. Y tenemos datos muy relevantes, relevantes en cuanto al programa. Nosotros ya en estos 5 años hemos atendido a más de 3.000 emprendedores contactados, se nos han inscrito más de 950 proyectos, hemos realizado 17 pilotos con startups, bueno, pues al final hemos acelerado 26, he llegado a acuerdos comerciales con 8, por ejemplo, y bueno, pues la financiación que han conseguido nuestras startups por el paso de Impulsa ronda ya los 15,5 millones de euros. Con lo cual, ya no solo por los datos, sino por la importancia que ha tenido esto para nosotros, sobre todo en cuanto al cambio cultural que ha provocado dentro de la compañía, nos hemos tenido que poner al punto de realizar o desarrollar redes de mentores internas para las startups, formación, adaptación sobre todo a entender esas tecnologías nuevas y sobre todo también porque las startups nos retan, ¿no? Nos retan porque sabemos que ellas están por delante de nosotros en cuanto a las tecnologías y bueno, pues nosotros también estamos en transformación digital como todo el sector asegurador, pero creemos que la sinergia con las startups nos da un punto más de potencia y sobre todo también pues de aceleración, ¿no? de esa digitalización. Entonces creemos que la sinergia es absoluta, es muy buena y apostamos por el ecosistema emprendedor y sobre todo por la alianza en cuanto a la conexión con ellas, ¿no? Con este tipo de startups. No, en lo que dices, ¿no? Que eso también impulsa de cara a ese cambio cultural interno, de poder también sacar ese potencial de los conocedores del sector, que los tenéis en la casa y sobre todo que se suben al carro del área de innovación. Contaros que a partir de la primera edición de Impulsa de Startups,
que era de aceleración y es de aceleración, nació el programa de intraemprendimiento interno de empleados, ¿no? El siguiente año llevamos ya 4 ediciones, del anterior llevamos 5, pero de intraemprendimiento llevamos 4. Y esto ha enriquecido muchísimo el cambio cultural dentro de la compañía. El tener un programa también, el de ellos es de incubación de ideas y luego pasan a la aceleración de las startups. Una vez que ya las han incubado, aceleran junto con las startups. Aquí ya mezclamos ecosistemas, entonces se hablan unos con otros, empiezan a entender otro tipo de metodologías aplicadas a la innovación, al diseño de productos, procesos, servicios. Entonces, para nosotros el programa de intraemprendimiento seguido del de aceleración es una conexión absoluta, ¿no? Lo llamamos, bueno, es una estrategia de corporate venturing que se llama, en el que el ecosistema emprendedor y una corporate se unen y cada uno aporta sus ventajas, ¿no? La corporate, nosotros aportamos la masa de clientes, el poder de distribución, el conocimiento de la industria o la solvencia, y las startups que nos aportan, pues tecnologías nuevas, agilidad, aversión al riesgo no tienen ninguna, con lo cual nosotros somos más grandes y tenemos más miedo. Miedos, exacto. Nos hacen más valientes y luego también nos acercan, lo que os decía, nuevas tecnologías, que eso nos interesa muchísimo. Muy bien. Y Antonio, en vuestro caso, no sois centenarios, pero casi, ahí estáis. ¿Cómo nació, si nos comentas un poco, cómo nació también la parte de DKV InnoLab y sobre todo dirigido al sector que llevas tú de salud digital? ¿En qué situación estáis hoy? Muy bien, pues bueno, la verdad es que oyendo a Ángel me ha resultado bastante familiar, ¿eh? Porque la verdad es que son iniciativas que, bueno, que nosotros también internamente estamos impulsando hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma de salud digital desarrollada por nosotros mismos con estándares abiertos. Y esto significa que en la concepción de este ecosistema, una de las cuestiones que queríamos plantear es que a futuro se pudieran integrar otras soluciones de terceros, ¿no? Con esta idea, nosotros desde el InnoLab, que bueno, nosotros un poco este concepto de innovación abierta para nosotros, que suma lo que dice Ángel, ¿no? El concepto de intraemprendimiento, que es verdad que son iniciativas que bueno, nosotros llevamos mucho tiempo promocionando, ¿no? Y premiando todas estas iniciativas internas de empleados que nacen de un proyecto, que tienen una idea y que la empresa le ayuda a madurar, conectarlo de alguna manera con ese concepto de innovación abierta, que es lo que nosotros proponemos en el InnoLab, ¿no? Por eso incluso planteamos en su día hacer digamos, físicamente montar este espacio fuera de las instalaciones de DKV, ¿no? Como sabéis, este espacio está montado actualmente en el InnoLab, en Barcelona Health Hub, que está en la zona del antiguo Hospital San Pau, y que precisamente un poco era esa idea, ¿no? El concepto de innovación abierta basada en la salud positiva e inteligente. Es decir, tener una red, nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es montar una red de stakeholders, que son startups, pero también son empresas con un grado de madurez mayor, ¿no? Que tienen soluciones de nicho que nosotros nunca vamos a acometer, pero que, como digo, en ese concepto de innovación abierta y de ecosistema abierto, lo que queremos hacer es, digamos, incorporar soluciones de terceros a nuestro ecosistema, ¿no? Esto se trata un poco para mejorar o darle un valor añadido en el journey del cliente en cualquiera de sus procesos, ¿no? Luego, en esta red, nosotros también pues, estamos sumando, bueno, pues inversores, profesionales y, lo más importante, la comunidad amiga, que le llamamos nosotros, que es todo ese grupo de usuarios, pacientes, que también tienen mucho que aportar, ¿no? Porque al final, fijaos, esto va mucho con las personas, ¿no? Es decir, el concepto de poder previamente, antes de una iniciativa, de madurar una iniciativa, llevarla a la práctica, poder experimentar con personas, que personas puedan proponer ideas, ¿no? Que podamos ver hasta qué punto estas iniciativas tienen luego consecución real y tienen realmente aplicabilidad en el mercado, ¿no? Pues todo lo intentamos hacer en este proceso de innovación abierta, ¿vale? Un poco poniendo en contexto y en contacto a todo este grupo de stakeholders, que yo creo que a nosotros nos está dando muy buenos resultados. Muy buenos resultados. De hecho, de todas estas iniciativas, nosotros llevamos menos tiempo quizás, porque bueno, abrimos el espacio en el 2020, justo un mes antes de la pandemia. O sea, tuvimos que cerrar inmediatamente, tuvimos que aplazar un poco todo el proyecto, pero luego es verdad que una vez pasada la segunda ola volvimos un poco a la carga y la verdad es que en el poco tiempo que llevamos hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo hacer ya pruebas en real de soluciones, como digo, de terceros, que son basadas en como dice Ángel, ¿no? En procesos muy avanzados de inteligencia artificial, tema blockchain, que
Bueno, pues, efectivamente las empresas pequeñas o startups tienen más capacidad de acometer este tipo de proyectos y que luego nosotros pues, podemos probar en este espacio, donde además también tenemos montado un showroom, que es simulamos una consulta de un médico con un espacio en la casa donde bueno, pues hay interacciones entre individuos, ¿no? Y que también nos facilita un poco a la hora de probar este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, yo creo que, como digo, hemos tenido ya 5 proyectos, no todos de éxito, la verdad se ha dicho también, pero bueno, creo que la experiencia está siendo súper positiva y vamos, tenemos claro que vamos a tirar por esta senda y que en los próximos años, lógicamente, esto pretendemos que crezca bastante y que nutra al final al ecosistema y al final, bueno, en definitiva, a todos los usuarios, ¿no? Que son los que realmente al final hacen uso de estos sistemas. Llegando a este tema, ¿no? De sobre todo lo que comentabais, ¿no? Las tecnologías, esas tecnologías dentro del sector, sobre todo en vuestro sector, cuando hablamos de megatendencia, de sobre todo la que más destaca y la que sobre todo se ve en casi todos los foros también es esa hiperpersonalización que se busca, ¿no? La excelencia en la experiencia de cliente, de esa forma diferente de poder llegar al mercado. Ahí, Jesús, ¿qué nos cuentas sobre a nivel qué papel juegan las plataformas con toda la parte de datos digitales que queremos afrontar en ese tipo de apuestas, ¿no? Sí, bueno, hola Eva, muchísimas gracias por la invitación al webinar. Y bueno, comentar en mi compañía National Netherlands Oxygen, y digo el apellido Oxygen, puesto que nos dedicamos a dar servicios de TI a las diferentes unidades de negocio internacionales de National Netherlands. Entonces, por la experiencia también, en este caso en Europa, pues un tema de recurrente en la industria en general, como estás comentando, y particularmente en las distintas unidades de negocio de National, es la demanda de una experiencia de cliente diferencial, ¿no? En el sentido de disponer pues, de esos procesos ágiles, sencillos y que en toda la calidad del valor del seguro para ofrecer a los clientes, ¿no? Bueno, pues no digo nada nuevo porque saber que cada momento vital es diferente para cada cliente y persona y, por supuesto no es lo mismo las necesidades de una persona joven de 20 años que quizás se compra un coche y necesita asegurarlo, como a los 35 que empieza a tener, bueno, o 30, empieza a, si se puede ahora, ¿no? Con el tema de la vivienda, ¿no? Compra una vivienda, empieza a tener hijos y bueno, pues le preocupan otro tipo de temas diferentes o con 50 o 55 ya con la jubilación cercana, ¿no? Por tanto, la oferta debe ser personalizada y adecuada a cada cliente y con procesos ágiles y sencillos, ¿no? Todos estos procesos van pues, desde un onboarding completamente digital y ágil, que bueno, lo habéis estado comentando antes también, ¿no? Y dentro de esa cadena de valor de los procesos de seguros, que les permitan, por supuesto, una personalización por canal, y puesto que no tiene las especificidades por canal pueden ser completamente diferentes, y adaptabilidad a las necesidades de cliente, ¿no? Y, por supuesto, los procesos de siniestros, que es un momento de touch point en la compañía diferencial, ¿no? Y que sea el propio cliente el que decide el canal y la forma de interaccionar con la compañía, ¿no? Entonces, para ello es muy importante, y hablamos ya de tecnología, ¿no? Disponer de frontales ágiles y, bueno, pues no solamente frontales, sino cualquier tipo de canal de comunicación, y que se comuniquen directamente con el core, con la administración de pólizas a través de APIs, ¿no? De forma sencilla y rápida. Y que incluso esas APIs de intercomunicación, como comentaba antes Antonio, para que pudieran ser incluso consumidas por un tercero, ¿no? Una plataforma. Entonces, en ese sentido, la rapidez a la hora del despliegue de la solución es algo importante, ¿no? Porque, bueno, pues si no lo haces tú, pues vendrá otro. Sí, está y vendrá claro. rápidamente a estar, ¿no? Entonces, bueno, pues pongo un ejemplo en este tema internacional, pues trabajando con el Departamento de Innovación de Holanda, hemos realizado el despliegue de un producto de Embedded Insurance, que quiere decir que, bueno, que el producto Insurance en realidad se está vendiendo a través de un canal tercero
que da otro servicio en realidad y el seguro es algo, digamos, que va con ello, como es una especie de Airbnb de alquiler de caravanas, ¿no? Caravanas para el verano, ¿no? Entonces, inicialmente el proyecto se planteó para Bélgica y Holanda. Fue el despliegue rápido porque había que aprovechar el verano en aquel momento y bueno, tardamos 4 meses con todo el end-to-end. Y bueno, pues hemos ido agregando países a lo largo de este tiempo, también con España, Francia, Alemania e Italia, ¿no? Y han sido cada vez más rápidos, ¿no? Porque también hemos aprendido, hemos estado con ese ecosistema trabajando con ellos y bueno, pues ha sido esa falta. Y contestando un poquito más a la pregunta de la hiperpersonalización de los datos inteligentes que comentabas, es evidente que todas estas plataformas de datos te pueden aplicar, ¿no? Y te pueden ayudar a tener esa personalización a nivel de cliente que comentabas, no solamente en el precio, sino ofrecerle algo que se necesita en este momento. Y en realidad el objetivo de todo esto es no solamente es cambiar el modo de hacer las cosas mediante la inteligencia que te aportan ese tipo de datos. Y en el fondo no se trata de almacenar la información, sin más, sino de saber interpretarla y poder usarla para que el cliente esté más a gusto, más cómodo y quiera seguir con la compañía, claro. ¿Qué opináis, Ángel, Antonio? Pues mira, a nivel de lo que estaba comentando Jesús, perdón, nosotros sí que vemos 3 tendencias, bueno, a nivel de datos o 3 preocupaciones, ¿no? O retos que realmente creemos que se tienen que superar, ¿no? Yo creo que los datos no hay duda de que es el mayor activo de cualquier empresa y el sector asegurador no es una excepción. Manejamos cantidad ingente de datos de histórico, pues imaginaos, ¿no? Nosotros 100 años, pues imaginaos todos los datos que tenemos de 100 años de historia, pero hay grandes desafíos. Yo creo que el primero de ellos para nosotros es la desconfianza que produce el tema de los datos por parte del cliente. Yo creo que las aseguradoras debemos invertir en ganar este tipo de confianza con los clientes. Tradicionalmente el sector se ha visto con cierta desconfianza y bueno, pues sobre todo en los términos de contratación, la letra pequeña, muchas veces generamos sin querer por el legacy que tenemos desconfianza, ¿no? En cuanto al papeleo, las cláusulas, etcétera, ¿no? Y aquí uno de los retos es la mejora de la transparencia, solicitar datos que solamente sean necesarios para darle una experiencia personalizada al cliente y sobre todo hacerle ver los beneficios que puede tener para el cliente el ceder sus datos a cambio de unos servicios o de un producto, ¿no? El segundo reto para nosotros es la cantidad y el almacenamiento, lo decía, el volumen de datos gestionado por las empresas, por las aseguradoras en este caso, es inconmensurable, genera desafíos en términos de costes de almacenamiento, también de tiempo y también de dedicación al análisis, ¿no? Y muchas veces es mejor conocer pocos datos y explotar pocos datos que perderte en un lago entero de datos que no sabes ni cómo cogerlo. Y es un gran reto. Y luego otro reto que va muy relacionado con el primero es sobre todo hacer entender al cliente el uso de sus datos, ¿no? Que yo creo que involucrar a las áreas de la empresa para que no sean las dueñas de los datos, sino que los datos se compartan. Todo este tipo de cosas que también a nivel interno la aseguradora las tenemos como cualquier otra empresa, son retos que son interesantes a nivel de datos. Sí, sobre todo lo que comentabas, ¿no? Esa transparencia al usuario de cómo voy a utilizar tus datos, porque manejáis datos que son sensibles. ¿Cómo lo ves también, Antonio, por tu parte? Pues efectivamente, hay que separar, nosotros tenemos perfectamente separado también un poco la información, los datos que genera la compañía a efectos de contratación de póliza, cobertura, todo este tipo de cosas que efectivamente, ¿no? Por desgracia, una compañía asegurada pues genera cierta desconfianza en principio, ¿no? Porque hay mucha cuestión no entendida por los usuarios que van a suscribir una póliza, ¿no? En cuanto a cobertura, qué cosas entran, qué no entran, ¿no? Y eso
por desgracia, genera desconfianza. Nosotros estamos trabajando en esa línea también para ser más abiertos y tener un poco el portfolio, ¿no? Un poco más claro y que la gente lo entienda. Eso por un lado. Luego, nosotros sí es verdad que en el tema de los datos hay un desafío importante, que son los datos que generamos ya en la actividad de los usuarios en las plataformas de salud. Estos datos además tienen una consideración especial, como sabéis, por el reglamento europeo y no puedes hacer uso de él de manera individualizada, ¿no? En todo caso, puedes estudiar tendencias, pero hay que tener mucho cuidado con los consentimientos informados. Trabajamos mucho y nos ponemos muy serios con el tema del consentimiento informado antes de dar cualquier servicio. Entre comillas, obligamos a que el usuario consienta que se le presten esos servicios, todo lo que ello conlleva, ¿no? Se lo explicamos muy bien a través de la app, de la web y de todos los canales que existen, pero es importante tener cuidado muchas veces luego en el uso de esos datos, ¿no? Como digo, los datos son cantidades ingentes de datos que muchas veces pues sacar información de esos datos es complicado, porque no sabes cómo atacar esas bases de datos tan inmensas, ¿no? Y luego, como digo, ¿no? Con la particularidad de que los datos de salud pues hay que tener un especial cuidado y luego, lógicamente, también atender, que muchas veces ocurre, ¿no? Porque bueno, que los usuarios también son soberanos a la hora de decidir si quieren recibir cierta documentación o no, ¿no? Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta también a la hora de poder dirigirle campaña, oferta o lo que sea, ¿no? Entonces, hay un desafío importante por lo mismo, ¿no? Porque se genera más información de la que somos capaces de procesar. Y sobre todo, más que procesar, luego entender y hacer algo con ella, ¿no? Entonces, ahí hay un reto importante que la inteligencia artificial, yo creo que todos estamos en ese proceso, un poco aplicar machine learning, deep learning a todo este tipo de procesos, donde de alguna manera puedas empezar a calcular por dónde un poco van las tendencias para poder obrar en consecuencia. Sí, justamente comentabais también antes, ¿no? Todo lo comentaba Ángel de esas tecnologías que bueno, pues están encima de la mesa y lo escuchamos continuamente, ¿no? Donde se cruzan siempre lo que es la innovación. Yo quería, por no irnos del tema, para que no se me olvide luego, hay otro reto que no he sacado a colación porque hablaba de Santa Lucía más y de aseguradores que conozco, pero a nivel sectorial, en general, del sector, hay un problema con los datos en cuanto a que nosotros no estamos regulados en el tema de los datos, no hay un Open Insurance todavía regulado. Esto significa, por ejemplo, en el sector banca, que van por delante de nosotros, el Open Banking ya se hizo con el PSD2 y eso provocó que muchas insurtech pudieran entrar en el sector y que el cliente al final pudiera tener los datos de sus diferentes bancos en una misma aplicación, por ejemplo. Eso en el sector seguros ahora mismo no existe todavía. Se está trabajando a nivel sectorial, ¿vale? Y bueno, pues hay una normativa europea, la IOPA, que se está trabajando y a nivel sectorial nos va a poder influir a todos. Pero me temo que todavía va un poco lento y bueno, acabaremos todos apificando nuestros ramos de seguros, nuestros servicios, etcétera, en pos de poder conectarnos, porque esto es una ventaja para poder conectarnos con terceros, tanto con Insurtech como con otros players del mercado que puedan dar servicios complementarios a los seguros. Y la propuesta de valor se enriquecerá porque entidades terceras entrarán en la fórmula. Como no tenemos todavía apificado esto a nivel sectorial, no está regulado y eso nos está haciendo ser más pequeños todavía. En cuanto a eso explote, yo creo que el Open Insurance va a traer una gran revolución, ¿no?, al sector. Y sobre todo aceleración, ¿no? Porque es lo que tú dices, que al final va frenando, ¿no? Porque son muchas barreras las que tenéis que ir salvando ahí. Eso es. Lo que comentábamos, ¿no? Del tema de la tecnología, que suena mucho esa parte de inteligencia artificial, sobre la parte de blockchain, si realmente vosotros consideráis que sí, que son emergentes y si en vuestras organizaciones ya habéis implantado algún tipo de caso de éxito o estáis en ello en cuanto a estas tecnologías. La pregunta es, ¿quién quiera empezar? Jesús, si quieres tú, a nivel... Sí, no, yo quería comentar una pequeña cosa de lo del dato que comentabas antes. Sí. Simplemente como cobra importancia el dato, ¿no?, como hemos dicho, y para anticiparse las necesidades de los clientes y, como hemos contado, presentes y futuras. Y como decían antes Antonio y Ángel, la gestión, por supuesto, tiene que ser segura y acorde, ¿no? Y sí, tanto, vamos, BKV como nuestras compañías, obviamente todas, tienen que estar acordes a las diferentes leyes de protección de datos, pues, lo cual es súper importante, puesto que una pérdida o fuga de datos, y aquí, bueno, al representar tecnología, digamos que es un tema muy sensible siempre para todos, ¿no?
el que puede ser perjudicial para las compañías tanto desde el punto de vista tanto del dato en sí, de la calidad del dato en sí, como reputacional, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado y tener los sistemas preparados para poderlo gestionar, ¿no? Respecto a las nuevas tecnologías o la innovación de tecnologías del tipo, bueno, pues como has comentado, blockchain e inteligencia artificial, yo creo que, bueno, tanto Antonio como Ángel seguro que son mucho más expertos que yo en el tema, pero sí quería comentar que efectivamente es algo que se está hablando desde hace ya unos cuantos años y bueno, pues blockchain no voy a contar nada nuevo de, bueno, pues es la tecnología que utiliza Bitcoins, que se están realizando aplicaciones y de negocio y conozco en, bueno, mi pasado anterior en consultoría y demás, de aplicaciones de negocio tipo smart contract y demás, o sea, todo lo que y pretende como garantizar, ¿no?, el nivel de garantía de las transacciones comerciales y cualquier transmisión de información en ese sentido. Creo que todavía no se ha generalizado, puesto que es algo complejo su utilización, ¿no? Y porque además, y como ha demostrado antes Ángel con los proyectos que están teniendo en el Hub Innovador de Santa Lucía y Antonio también, creo que la tecnología es importante, ¿no? Pero no es un fin en sí misma, ¿no? O sea, y al final es un medio para lograr el objetivo de negocio que comentaba antes Ángel, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que tener muy claro lo que queremos conseguir utilizando esa tecnología y utilizar la mejor tecnología disponible. Eso es por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en que el caso de uso, el caso de negocio sea el definitivo, se impondrá la tecnología asociada. Sí, en nuestro caso, todo el tema de inteligencia artificial, como he comentado, efectivamente ya llevamos tiempo haciendo uso de herramientas, ¿no? Un poco enfocada al análisis de los datos, sobre todo, ¿no? Y en otras áreas que, bueno, estamos probando cosas, ¿no? Y en el tema de blockchain, bueno, pues sí es verdad que es yo a mi modo de ver, es una tecnología totalmente disruptiva, que todavía no hemos sido capaces de visualizar hasta dónde podemos llegar con esta tecnología. Está claro que van a cambiar las reglas del juego en muchas cosas, porque, bueno, de hecho está pasando en la banca. Yo creo que la banca, como decía antes Ángel, ¿no?, va como 4 o 5 años por delante nuestra, y con el tema de la fintech, ¿no? Ahora se habla de la insurtech, pero de fintech ya llevamos hablando, yo qué sé, pues 8 o 9 años, ¿no? Y bueno, pues en la banca, por ejemplo, a mí me consta que ya está haciendo cosas muy metidas ya en el mundo del blockchain, ¿no? Nosotros en el caso de KV, pues, por ejemplo, yo mismo estoy haciendo un posgrado un poco de blockchain, un poco la idea de qué, de visualizar, ¿no? Un poco tener clara esa tecnología hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Y estamos viendo que efectivamente hay muchas cuestiones que se pueden llevar a este entorno, a este mundo, pero que igualmente, y ahora incido otra vez lo mismo, no toda la reglamentación que no existe a veces también te pone barreras, ¿no? La propia inexistencia de esa reglamentación te pone barreras, ¿no? Y nosotros ya tenemos 2 proyectos, 3 que vamos a pilotar a final de este año en tecnología blockchain, que creo que puede ser bueno, pues de alto impacto, ¿no? Sobre todo para resolver problemas que tradicionalmente con la tecnología actual es complicado, pero bueno, al fin y al cabo esto también se trata de ir probando. Al final tenemos ideas, cuando conoces un poco toda esta tecnología y te metes de lleno, te abre muchísimo la mente, por eso yo animo a todo el que pueda que se forme, porque es fundamental conocer la tecnología para que te abra la mente, ¿no? Y la verdad es que cuando estás un poco metido e interrelacionado con gente que ya está haciendo pruebas, procesos, proyectos en otros sectores, oye, pues al final te vienen a la mente cosas que podemos hacer nosotros y que, por ejemplo, un consorcio a nivel de compañías de seguros, ¿no?, basado en blockchain, pues sería brutal, ¿no? De poder compartir cierta información y ese tipo de cosas. La cadena de bloques es una tecnología que iría, vamos, al pelo, como se suele decir aquí en Andalucía, ¿no?, para resolver este tipo de cosas, ¿no? Gestionar una DAO donde participe con la empresa, donde haya recompensa, que los usuarios también puedan participar y puedan obtener recompensa. En fin, ahí hay todo un mundo por explorar, que yo creo que esto va a ser la tecnología sin duda, que en los próximos años va a ser revulsivo total, y yo pienso incluso que todas las empresas que se queden un poco al margen le va a costar luego incorporarse, ¿eh? Sí, bueno, yo por nuestra parte y por complementar a los compañeros, inteligencia artificial sí que ya la consideramos no es tan disruptiva, yo creo que ya está en la casa de todos y ya se está trabajando. Nosotros en inteligencia artificial lo aplicamos sobre todo, bueno, pues a la explotación de datos, como han comentado el compañero, más en concreto en la generación de modelos predictivos.
muy enfocado a las experiencias de usuario, al diseño de experiencias de usuario que nos lleven a la comodidad, a la personalización, la automatización de procesos. Y luego, bueno, pues algún caso que tenemos, por ejemplo, en nuestra aplicación móvil de hogar, hemos sido capaces de implementar inteligencia artificial para que los usuarios puedan abrir un parte por voz, un siniestro, un parte de hogar, por voz, todo automatizado, sin intermediario, ¿vale? Son determinadas tipologías de partes, no son todas, por supuesto, pero ya son pequeñas iniciativas que se están haciendo y ahora, por ejemplo, pues estamos trabajando mucho en esta automatización de apertura de partes, ya sea a través de la app, del contact center o de otro tipo de aplicación, ¿no? Pero que lleve sobre todo a la gestión rápida con el cliente y a la facilidad, que sea fácil. Y luego, bueno, pues en general, inteligencia artificial aplicada a la eficiencia de procesos, que nos interesa muchísimo, y al ahorro de costes para la compañía, dentro de la compañía. Y luego el blockchain sí que la vemos más emergente. Nos gusta mucho para todo lo que es el soporte en la certificación de procesos, contratos, coberturas que se dispararán a futuro con los smart contracts. Por ejemplo, hemos hecho con alguna startup alguna prueba de concepto de seguros que se autodisparan las coberturas en función de un oráculo de un tercero que está por blockchain, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para temas meteorológicos, sabéis que, por ejemplo, cubrimos en hogar los vientos me lo voy a inventar, hasta 70 kilómetros por hora en el hogar, y hay muchas veces que hay siniestros en los toldos, en las persianas, porque ha habido un viento muy fuerte, ha roto eso en el hogar, y nosotros, cuando nos llama el usuario, consultamos la fecha y la hora de que se ha producido ese siniestro con la EMET. La EMET es la que marca a nivel meteorológico en España los nudos del viento, vamos, la medición de los vientos, y es lo que nos hace aceptar un siniestro o rehusarlo, porque en contrato está puesto que no aceptamos, imagínate, siniestros de hasta 70 o de más de 70 kilómetros por hora en viento, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si realmente pudiéramos hacer eso con AEMET de manera automática y el usuario consultara el día del siniestro con el viento que hubo en la EMET, pues a través de blockchain se certifica ese proceso y pues sobre todo siniestros meteorológicos son muy interesantes. O indemnizatorios. Ya hay casos en estos seguros de alguna aseguradora que luego no han tenido éxito, pero que sí que han creado seguros, por ejemplo, de devolución un seguro de viajes, de aviones, pues la devolución en el retraso del avión, pues automáticamente por blockchain certificado se le incluye, si hay un retraso en el vuelo, una indemnización al cliente, ¿no? Utilizando blockchain y smart contract, ¿no? que dispararía. Bueno, pues vemos que todavía es emergente y que tiene un futuro alucinante, el blockchain, o sea, nos encanta. Y luego, sobre todo, para el metaverso. El metaverso se soporta en el blockchain. Estamos viendo iniciativas súper chulas en cuanto a tema de criptomonedas, tema de NFTs y temas de aseguramiento de usuarios, de avatares, etcétera. Y esto es muy interesante. Esto vendrá, porque yo creo que eso sí que es súper incipiente y muy pequeñito todavía, aunque ya hay volúmenes de cosas, pero en el sector seguros es muy incipiente y vendrá. Es un tema que tendremos que tener en cuenta a nivel de seguros, a nivel del sector. Volviendo al tema que comentabais, sobre todo de Insurtech, que comentabais que, bueno, que como las empresas, digamos, más tradicionales, pues sí que afirman, ¿no?, que no son competencia y que realmente aportan un valor o oportunidades para un sector o un segmento de cliente, haciéndole de llegar, ¿no?, a que a la aseguradora, digamos, tradicional le costaría más. Vosotros, a nivel de ¿qué veis como reto clave de la Insurtech para que esté bien integrado y que realmente aporte ese valor que se espera de ellos? ¿Cuál es el reto que vosotros veis ahí para la Insurtech en ese sentido? El que quiera. Por mi parte, a ver, yo me gustaría diferenciar entre el concepto de Insurtech y el concepto de producto digital. Son dos cosas diferentes, ¿no? Es verdad que, haciendo otra vez alusión a la banca, ¿no? La banca, no todos los bancos se han convertido o han creado una fintech, solamente algunos, ¿no? No, a lo mejor todos tienen que crear una fintech, ni todas las aseguradoras vamos a tener que crear una Insurtech. Lo que sí está claro, y yo creo que esto es imposible evitar, es que todos ofrezcamos productos digitales. Al final el cliente cada vez es más digital, los nativos digitales prácticamente ya
el uso de la tecnología está embebida en ellos mismos, ¿no? Y hay que ofrecer productos digitales sobre todo para las nuevas generaciones. Es verdad que todavía tenemos cartera. Nosotros, por ejemplo, de CAU en el ramo de salud tenemos una cartera de un porcentaje alto de mayores de 65 años que no son nativos digitales. Entonces ahí una Insurtech no tiene mucho sentido. El producto digital, pues no lo sé, tampoco quizás, ¿no? Pero hay que crearlo, hay que crearlo. Nosotros ya tenemos un producto digital de contratación de la póliza, todo a través de una app, donde la firma es digital, toda la persistencia de la enfermedad, todo se hace a través de una app. Por lo tanto, tenemos la tecnología para ofrecer ese producto digital que ya tenemos en la calle, y luego pues será cuestión de replantearse si desde el punto de vista estratégico, y esto es más un concepto más a nivel de consejo de administración o incluso en nuestro caso, ¿no? de Ergo Group, que es el accionista mayoritario de DKV Seguros, si hay que crear una Insurtech o no. Eso es una cuestión, yo creo, más desde el punto de vista estratégico, donde pues habrá que analizar el interés o no de tener esta marca separada de la marca principal, ¿no? Jesús. Sí, no, yo ahí sobre todo que el mayor reto de la Insurtech, ¿no? De las empresas de tecnologías nativas digitales que han nacido, y como Ángel ha comentado, que han estado viendo pues docenas y centenas de pequeñas o grandes Insurtech en ese sentido, yo creo que el reto fundamental para que la propuesta de esa Insurtech que sea diferenciada en algún punto de la cadena de valor del seguro, y digo en algún punto, o sea, no tiene por qué cubrir todo, solamente puede cubrir una parte, es que sea completamente diferencial en lo que hace, lo que aporta, digamos, ¿no? en esa. Si es diferencial lo que hace, no lo hace nadie más y es útil, bueno, pues agregar valor, y entonces su integración será más rápida, ¿no? Si no, bueno, pues de los cientos de Insurtechs que han estado viendo Ángel, pues habrá algunos que funcionen y otros que no. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, y es descubrir y de saber cuál es la que al final va a poder aportar antes de que ya esté aportando, ¿no? Porque entonces, si está aportando ya, pues llegarás tarde, como hemos dicho antes. Sí, bueno, yo por complementar, si entendemos por Insurtech aquella startup que aporta tecnología a la cadena de valor o algún punto de la cadena de valor del sector seguros, nosotros desde nuestra perspectiva creemos que tiene un futuro increíble. Yo creo que, bueno, pues ahora mismo las inversiones anuales en Insurtech en 2004, creo recordar, estaban en 1.000 millones y en 2021 ya están en 14.600 millones de dólares. El 40%, más del 40% de las Insurtech que hay ahora mismo se centran en las fases de marketing, en la cadena de valor, en el punto del marketing y la distribución en cuanto a los seguros, me refiero. Y bueno, pues esto nos da algunas pistas. Yo creo que las Insurtech ahora mismo hay muy pocas que den toda la cadena de valor, toda la fábrica de seguros y toda, desde el punto de venta o el marketing hasta la distribución o la gestión o la generación de los servicios para cubrir el siniestro. Tenemos el caso de Lemonade, por ejemplo, que tiene problemas de monetización todavía y habrá que ver cómo evoluciona. Y algún caso más por ahí también hay, ¿no? De Insurtech muy completas. Pero ahora mismo las Insurtech están centradas muy en determinados puntos de la cadena de valor. Ahora mismo donde aportan más, por ir en línea con lo que decía Antonio, es sobre todo en la generación de productos digitales, distribución, plataformas de distribución. Toda esa parte la hacen mejor porque tienen una llegada al segmento digital muchísimo más que nosotros, que somos más de producto tradicional, y porque a lo mejor pintan el producto desde el punto digital, con un journey digital, y entonces tiene más encaje con el cliente actual digital. Pero no nos olvidemos que los clientes de los que comemos el sector seguros no son digitales, son mayores. Entonces, no nos olvidemos que hay clientes mayores que no son tan digitales, que lo son, pero no son tanto, y luego los nuevos clientes. De hecho, el nuevo cliente digital es joven, no tiene dinero todavía, y bueno, pues tendrá su vida y su aseguramiento y llegará a asegurar cosas, pero a medida que va creciendo. Pero de momento los jóvenes, pues poco tienen que hacer. Se enfocan más en los microseguros, a lo mejor de patinetes, cosas así, la moto,
y poquito más, pero a medida que el ser humano avanza en su vida, pues va adquiriendo diferentes seguros por las necesidades que va teniendo, ¿no? El hogar, pues una póliza de vida, etcétera, ¿no? Esos todavía no son clientes. Los que hay actualmente de esos ramos, no, la mayoría no son digitales como los que ven las Insurtech, ¿vale? Y es cierto que muchas Insurtech ayudan en la distribución y en la publicidad de llegada al cliente más digital, que bueno, ahí tienes su pequeño nicho, como digo, y luego hay otras que sí que te ayudan en la digitalización de procesos o la creación de experiencias nuevas, aplicando tecnologías que a lo mejor para el cliente son transparentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la última Insurtech que hemos tenido, que ayer se publicó, no, ha sido hoy, se ha publicado, que ha sido la ganadora de la 5ª edición de Santa Lucía Impulsa, es una Insurtech española, se llama Iteralix, y bueno, pues esta está muy enfocada al sector de decesos, o sea, imaginaos, ¿eh? Y Iteralix lo que hace es que crea nuevas experiencias post-mortem en las pólizas de decesos para que los familiares que no se han podido despedir en COVID, por ejemplo, cuando la gente ha muerto en España, no nos podíamos despedir de los familiares porque estábamos confinados. Y ha habido mucha gente que ha tenido un problema con el duelo en ese sentido, muchas familias no se han juntado y no han despedido a la persona. Bueno, pues se ha generado una necesidad en el mercado por la que la gente quiere conmemorar y celebrar que ha vivido con esa persona que ha fallecido posteriormente a la muerte, al año, a los 2 años, y juntarse con la familia y los amigos para celebrar que han vivido todos con esa persona que murió. Esta startup genera este tipo de experiencias para las familias en España. A nosotros nos ha encantado, hemos hecho pruebas pilotos con ellos, en la funeraria, en el proceso con el cliente. Los clientes que han hecho estas pruebas y que las han aceptado están encantados porque para ellos se genera un nuevo espacio de celebración de la muerte y de una manera diferente, un cambio cultural en España, que el COVID nos ha traído un cambio cultural en cuanto a la aproximación a la muerte a los españoles, y esta startup va como un tiro, nos encanta, ha ganado el programa de aceleración y seguiremos con ella porque la vamos a incluir en nuestra propuesta de valor, ¿no? De decesos. Entonces hay de todo, hay desde algunas Insurtech te dan tecnología pura para que seas más rápido, más automático, más ciber, ¿vale? En ese sentido. Otras te dan, bueno, potencia tecnológica, otras te dan poder de distribución, llegada a segmento nuevo por el marketing que hacen y el posicionamiento que tienen, y otras te crean experiencias nuevas como esta de Iteralix, que es un servicio, ¿eh? O sea que hay un poco de todo. Pero aún así, creo que les espera un futuro muy, muy prometedor a las Insurtech. Creo que las aseguradoras las hemos entendido y las vemos. Fíjate, la banca veía a las fintech como una amenaza. En el sector seguros es al contrario. En general, el sector seguros se está aproximando a las Insurtech de manera amigable y complementaria. También hemos aprendido, ¿no? De los otros. La equivocación de unos pues te trae la ventaja del otro. Y esto lo que hace es que para mí son uno más en el sector. De hecho, en todos los eventos sectoriales, bueno, lo sabéis vuestros compañeros, se llevan Insurtech para que las veamos, para que se creen sinergias con el sector seguros, y yo creo que nos va a traer muchos beneficios al sector seguros. Perfecto. Respecto a lo que comentabais del metaverso, que decís, bueno, esas tendencias de tecnología futuribles y sobre todo cuando hablábamos de, bueno, pues la sociedad, ¿no? Y que esos momentos vitales, no, ahora mismo nuestro cliente no es el joven porque tal, pero de aquí a lo mejor 10 años esa persona ya está metida en el metaverso. Entonces, de cara de temas de metaverso, ¿qué consideráis? O sea, ¿realmente es una moda? ¿Se nos están poniendo a prueba? ¿O realmente veis ahí que en el sector, en vuestro sector, en el sector seguros, sea un canal potencial para que pueda ser, pues, a nivel de negocio, ¿no? Incrementar ese negocio del sector seguros? ¿Cómo lo veis? Bueno, si queréis empiezo yo. En el tema de metaverso yo creo que realmente hay mucha confusión todavía de lo que significa el metaverso, ¿vale? Porque confundimos muchas veces pues, todo el concepto de lo que hay debajo del metaverso, al fin y al cabo, en la tecnología blockchain, ¿no? Pero con una intención inmersiva en algún aspecto, ¿no? En algún sector, en algún aspecto de la vida, ¿no? El metaverso yo creo que todavía le queda. El concepto de metaverso, como yo lo entiendo, que es esa capacidad de inmersión para interactuar con un entorno, yo creo que eso le queda. Le queda porque, fijaos, ahora mismo, el otro día leí que incluso Meta, que ha sido un poco el promotor de este concepto, ¿no?
ha declarado hace un par de días que el concepto de metaverso tiene que revisar y que van a invertir 10.000 millones de dólares en los próximos 5 años para redefinir el concepto de metaverso. Es decir, que hasta el propio creador, el propio promotor del metaverso todavía no tiene claro hacia dónde va. Es verdad que se oye mucho, ¿no? Se oye mucho acerca de la gente que compra parcelas en el metaverso, la capacidad inmersiva para poder crear experiencias que, lógicamente, pues van a tener un impacto, ¿no? Un impacto claro y en ese momento, cuando eso exista y veamos qué tipo de hardware es necesario, porque también tenemos que entender que una inmersión de este tipo requiere de un hardware, eso no se lleva en el bolsillo, no puedes entrar en el metaverso si vas por la calle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que todavía le falta definición, ¿no? En el momento que se esté más claro y tal, lógicamente la empresa aseguradora, igual que la banca, pues entraremos en ese mundo, ¿no? Antes de llegar al concepto de metaverso, como yo lo entiendo el metaverso, efectivamente hay mucha tecnología en la cadena, en lo que es el concepto de blockchain, con los smart contracts, los NFT, que lógicamente va a dar mucho juego. Es decir, yo creo que todavía tenemos mucho recorrido, estamos empezando, como digo yo, ¿no? Y en el concepto, por ejemplo, nosotros, una experiencia que estamos lanzando, que es el concepto de salud positiva e inteligente, que significa para nosotros que queremos precisamente ponernos delante del siniestro, antes de que ocurra el siniestro, para promover estilos de vida saludables, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la promoción y la prevención de la salud, nuestro ramo salud obviamente, incluso en otros ramos también lo estamos ofreciendo, queremos interactuar con el usuario para que, utilizando gamificación, utilizando una serie de mecanismos, que la gente pues adquiera esos hábitos que son necesarios en muchos casos, ¿no? Para prevenir la enfermedad o retrasarla. Y esto yo creo que una compañía de seguro, nosotros tenemos claro el objetivo. Nosotros estamos haciendo casi, además, no lo he dicho al principio, ¿no? Pero casi todo el concepto de nosotros de innovación abierta va muy enfocado al concepto de inteligencia de salud positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que hay en ese momento donde hay que incidir y hay que promover esos estilos de vida saludables para que la gente retrase esa enfermedad, ¿no? Y ahí estamos pensando, por ejemplo, en todo tipo de retos, de planes de prevención, ¿no? De alguna manera incentivar a la gente. Al final la gente tienes que darle algo que se sienta incentivado para seguir utilizando o promoviendo ese hábito, ¿no? Y ahí entra en juego todo el concepto de NFT, todo el concepto de gamificación, todo el concepto de recompensa, de tokenizar algún activo para que con ese activo ese usuario pueda hacer otras cosas más allá del concepto de la salud, ¿no? Incluso, ¿no? Y aquí estamos nosotros, bueno, ahí tenemos un montón de experiencia con algunas startups también, pero incluso nosotros mismos que vemos, claro, es decir, vemos que esto tiene que llegar antes de que llegue el metaverso. El metaverso, por eso digo, ¿no? Yo creo que va a tardar un poco, se está redefiniendo, hay muchos metaversos, sabéis que cada empresa grande tiene su metaverso, los metaversos no van a interactuar por ahora entre sí, va a pasar un poco como con la web en su día, ¿no? Te conectas a una web en internet, pero bueno, no puedes hacer nada porque entonces esto es igual, ¿no? Esto tiene que todavía definirse la red o el metaverso de los metaversos, ¿no? De alguna manera que la gente pueda navegar por ese concepto de web 3.0, ¿no? Pero antes yo creo que queda trabajo por hacer y hay mucho trabajo por hacer y explotar en el concepto del blockchain, en el mundo blockchain. Jesús, ¿qué opinas? Bueno, a ver, sí, completamente aquí ya vamos a... Nos están probando, ¿no? No, sí, al final esto es, bueno, el metaverso, o sea, un mundo nuevo a través de, ahora mismo, gafas realidad virtual, en el futuro, quién sabe, si directamente será la pastilla roja Matrix, no sé cuál era la buena, por así decirlo. Y, por supuesto es un mundo de nuevas oportunidades que se abre, igual que, bueno, pues a mi hijo de 14 años, lo del Fortnite o Fornite, como llaman ellos, el tema de entrar y tener un universo paralelo donde puedes matar sin que pase nada y tener tus propias aventuras y comprar trajes y gastarte el dinero en hacer cosas, pues digamos, donde entra el dinero y donde entra el manejo, siempre al final tienes un nicho para cualquier tema, ¿no? Entonces, y entiendo que para cualquier empresa y para el sector seguros también, ¿no? Pues el asegurar que tu experiencia dentro del metaverso sea satisfactoria o que puedas tener otro tipo de acción. No sé, eso también, bueno, los pensadores futuros del futuro que veamos, ¿no? Aunque, como decía también Tony Stokes, es algo que será presente en el futuro, ¿no? ¿Quién se iba a acordar que hace 20 años íbamos a tener en el alcance de la mano un mundo completamente nuevo que como es el teléfono, ¿no? O sea, el teléfono total, ¿no?
aquí ya elucubrar un poquito también, sí. Eso sí, Sí. que nos viene bien. Aventurarse, ¿no? Bueno, yo Ángel, puedo ¿qué tal? complementar. Yo creo muchísimo en el metaverso. Me encanta el metaverso, soy un friki del metaverso y nosotros ya lo estamos estudiando y se están viendo aproximaciones del sector seguros. Yo creo que va a revolucionar todos los sectores. Ahora mismo está más centrado en el tema del entretenimiento, los videojuegos y las experiencias inmersivas de conciertos, etcétera. Y bueno, la gente joven pues está ahí y lo está explotando como puede, pero yo creo que si nos paramos a pensar, ahora mismo yo creo que yo vaticino y me arriesgo ahí, porque seguramente que yo no soy un Steve Jobs ni nada por el estilo y no voy a acertar, pero seguro que al final yo creo que se quedarán como 3 o 4 metaversos, no más, o sea, como al final, como con todo, 4 o 5 operadoras de metaverso. Está el problema de la interoperabilidad. Los usuarios con sus avatares, lo decía Antonio, no pueden pasar de un metaverso a otro y eso es un problema para la generación de modelos y de productos, servicios y de entretenimiento, porque al final la gente no va a tener 30 metaversos con 30 avatares. Eso es infumable, o sea, eso no se puede hacer. Y yo creo que ese es un gran reto que tiene el metaverso. Y luego, sobre todo, el tema de la regulación, la ciberseguridad, toda esa parte es muy, muy importante para que el usuario al final lo vea. Es cierto que ya existen, los niños, yo ya lo estoy viendo, hay chavales de 10, de 14 años que te están pidiendo para Reyes 50 euros para comprarse un vestido para su avatar en el metaverso. El caso del bolso de Gucci, por ejemplo, en el FT, que se ha vendido por más de 4.000. Entonces, toda esta parte yo creo que se está moviendo, hay bastante, ¿no? Yo traía algunas cifras porque me interesaba que lo habláramos aquí y si da tiempo, sí que me gustaría que compartirla con vosotros. A ver si, darme un segundo que las tengo aquí, pero para que más o menos nos hagamos una idea, actualmente el metaverso, pues mira, por ejemplo, en la parte de los metaversos centralizados, en la parte de entretenimiento, Roblox, por ejemplo, ya tiene un gasto medio en el metaverso por usuario de $13,50 al día. Fortnite tiene un gasto medio de 84,64 por usuario y Minecraft, por ejemplo, tiene $15 por usuario. Ese es el gasto medio que tienen, pero si vemos el número de usuarios activos en Roblox ahora mismo, al mes pasan por Roblox unos 200.000 usuarios. En Fortnite, 80 millones de usuarios. Y en Minecraft, 140 millones de partidas jugadas, ¿no? Los datos son increíbles, pero si nos vamos a los descentralizados, están creciendo cada vez más. Decentraland, Sandbox, por ejemplo, pues en Sandbox la gente está pasando por sesión 1,3 horas al día por usuario en el Sandbox. Entonces, estos son datos que asustan, pero que al final esto va a ir creciendo, ¿eh? O sea, son incipientes, pero va a ir creciendo. Y luego, si nos vamos ya enfocados al sector seguros, nosotros sí vemos muchísimas oportunidades. Ahora mismo se están estudiando varias, pero mirad, por ejemplo, una oportunidad para el sector seguro es la presencia de marca, ¿no? Como canal, un nuevo canal dentro de una oficina de Santa Lucía en el metaverso, imaginaos, ¿no? Pues esa es una de las oportunidades. Tenemos el caso de AXA, por ejemplo, que ha adquirido un terreno, AXA Francia, un terreno en el metaverso, en Sandbox, para estudiar nuevas oportunidades con clientes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, IMA Financial Group ha lanzado un centro de investigación y desarrollo de cosas del seguro en cuanto en el metaverso de Decentraland, ¿no? Por ejemplo, pues esos son casos de como canal, ¿no? De utilizarlo como canal. Como captación de nuevas audiencias, pues el metaverso es interesante para el sector seguros. YouLife, aseguradora, ¿no? Es una aseguradora que se posiciona entre Fitbit y Fortnite, ha abierto un programa de gamificación en el sector seguros de vida dentro del metaverso. O Aviva, por ejemplo, destaca porque en el metaverso ha creado un canal de reclamaciones con clientes. Los clientes pueden reclamar ya en el metaverso en Aviva, ¿no? Otra línea es, por ejemplo, la del diseño de nuevos productos y servicios. Pues, por ejemplo, Smart Contract ya están disponibles a través de Nexus Mutual, que es una aseguradora, está vendiendo seguros con Smart Contract dentro del metaverso, ¿no? O Chexic y Católica, que es italiana, por ejemplo, han lanzado una primera póliza Bitcoin dentro del metaverso. Bueno, para este tipo de productos está interesante. La cuarta línea que os digo, por ejemplo, eficiencia de procesos y reducción de costes.
Católica, que es esta italiana que os decía, ya asegura las gafas de realidad virtual dentro del metaverso, asegura el objeto, porque muchas veces los usuarios tienen accidentes, ¿no? Hay otra línea, por ejemplo, la creación de nuevas experiencias de clientes. Pues, por ejemplo, Hub ha sido el primer broker de seguros que ya se ha metido en el metaverso como broker y eso es interesante. Y luego, por ejemplo, la última línea que vemos es la formación y la experiencia del empleado. Ya Accenture, por ejemplo, está haciendo el onboarding de sus empleados a nivel mundial con gafas de inmersión y todo el onboarding de un empleado nuevo que entra en Accenture lo hace a través de metaverso, del metaverso. Y de estos ejemplos ya hay varios. AXA, por ejemplo, en Francia, a los empleados les ha dado 2.000 gafas, ha comprado 2.000 gafas para los empleados y les ha dicho, meteros en el metaverso, en la parcela que ha comprado AXA dentro del metaverso e investigar para ver para qué me puede servir a mí como aseguradora el metaverso. Entonces ha implicado ya a los empleados en eso, ¿no? Yo creo que el metaverso tiene un futuro increíble. Nosotros, por ejemplo, en la parte de decesos, bueno, pues imaginaos toda la vida digital de las personas una vez que mueren, la eternidad, el concepto de eternidad con los activos digitales de las personas, sus biografías, sus fotos, sus vídeos, todo eso se va a poder compartir en el metaverso. Panteones digitales, por ejemplo, es muy interesante ese concepto, ya se está trabajando en el sector seguros en esas ideas. Y también, por ejemplo, le vemos mucho en la parte del metaverso toda la parte de la peritación, la videoperitación, todo eso con inmersión de gafas es muy interesante. Para mí es una tendencia muy prometedora, es muy incipiente, estoy de acuerdo con mis compañeros. Ya hay iniciativas dentro del metaverso, son exploratorias y todos los sectores estamos en ello. Lo que pasa es que creo que se tiene que recolocar el metaverso. Asimismo se va a fagocitar y quedarán 3 o 4 o 5 o 6. No sé si por barriadas, por temáticas o no lo sé. Se tendrá que inventar un buscador de metaversos que sea interoperable. No sé, hay teóricos por ahí que están dando teorías muy interesantes, ¿no? De cómo se va a crear todo esto. De momento es incipiente, pero imaginaos, por ejemplo, el aseguramiento de accidentes dentro del metaverso. Yo con las gafas he visto vídeos en internet de gente que se cae en casa jugando al metaverso y estropea el televisor o una vitrina o la mesa del salón, porque he visto verdaderos golpes dentro de las viviendas. Habrá que asegurar esos accidentes dentro de la vivienda. Y luego en temas de salud, todo el tema de fatiga mental, el tema del quemazón de las retinas por las horas que pasan en el metaverso, todo el tema de cansancio, estrés, porque las gafas todavía no están depuradas y hay gente que se marea, hay gente que tiene vértigos, los usuarios todavía... Entonces, en temas de salud es muy interesante también el metaverso. Y ya nos digo, en temas de ciberseguridad, todo lo que es el aseguramiento de las criptomonedas. El otro día, ayer creo que hablaba con un experto que me dijo que había, me lo voy a inventar, 40.000 millones de dólares, una burrada de dinero, no me acuerdo cuánto era, de personas que habían fallecido y el dinero estaba en Bitcoin, en el metaverso. Billeteras perdidas. No había herederos que pudieran perdidas. Recuperar ese dinero. Eso es un problema porque eso es dinero al final. Y eso se puede asegurar. Y hay una aseguradora que está intentando hacer eso, el testamento digital de las criptomonedas del metaverso para que haya un heredero o alguien que pueda recibir eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que el panorama es increíble, es muy diverso y tenemos que estar al punto. Y ya por último deciros que sí que hay ya iniciativa sectorial, se está explorando a nivel sectorial, ya nos están convocando, etcétera, para que trabajemos entre todas las aseguradoras que estamos en el sector, pues un poco hacia dónde va todo esto, ¿no? Y los intereses que puede haber, etcétera. A pesar de todas las barreras que todavía hay, que eso es lo primero que hay que superar. Ahí estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, es un poco marcar el camino, ¿no? Marcar esa hoja de ruta de cara a ese canal. Yo un inciso que no he comentado, nosotros por ejemplo en el tema metaverso estamos ahora experimentando, haciendo un piloto de una realidad inmersiva en el encuentro asistencial entre un paciente y un médico, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una prueba piloto porque creo que eso sí puede aportar valor a la consulta, ¿no? A la videoconsulta tradicional o al chat y tal, ¿no? Y ahí estamos haciendo cosas, ¿no? Lo que quería decir yo al principio es que si hablamos de metaverso en el concepto de meterte en un entorno, bueno, acordaos de Second Life. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de Second Life? Y Second Life fue un desastre, al final eso no prosperó, ¿no? Luego nacieron las plataformas de juegos, ¿no? El Roblox, el Fortnite, etcétera, que son experiencias muy parecidas, pero que llevárselo al mundo empresarial es donde yo digo que, pues que habrá que ir probando, habrá que ir viendo cómo evoluciona este concepto de metaverso, para que las compañías, desde el punto de vista corporate,
decidamos dar el paso de decir, oye, queremos estar en el metaverso. Obviamente, al final, ¿por qué quieres estar en el metaverso? Porque se crea tráfico. Nosotros queremos estar donde haya tráfico de personas. Si hay personas en un sitio, queremos estar allí porque eso es branding de empresa, eso es publicidad y eso es identificación de la marca con la innovación al final, ¿no? Y eso, pues, creo que todos tenemos que estar en esa idea, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el sector de CESOs nos encanta. El otro día, por ejemplo, nos contaron que Kim Kardashian ha podido hablar con la voz de su padre, con un gemelo digital de su padre que estaba muerto, que estaba fallecido. Sí. Es que esto es una movida, porque en la parte de CESOs alarga el servicio del producto de CESOs más allá del infinito. O sea, es increíble porque el concepto de eternidad va muy bien ligado al metaverso, porque y luego, sobre todo, imaginaos la vida digital de las personas, todos los que son los activos digitales. Cuando las personas fallecen, ¿qué pasa con eso? El borrado digital, ¿qué pasa con los datos, los vídeos? ¿Quién es el dueño de eso? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Quién lo puede asegurar? Todo eso son oportunidades. Porque Sin duda. Cada vez tenemos la vida física. Más digitalizada, sí. Eso es. Sí. Entonces es como doble. Y todo lo que hay en la vida física se va a poder hacer en la vida digital y mucho más. O sea que, y luego, sobre todo, también depende mucho, pues eso, de los grandes retos que todavía tiene el metaverso que hablábamos y de la evolución de las tecnologías, ¿no? El 5G, el blockchain, el machine learning, pues la cuántica y sobre todo también la realidad virtual y la aumentada, que todavía tienen que mejorar muchas cosas, ¿no? En ese sentido, precisamente, ¿no? En esa hoja de ruta de innovación de esas nuevas tecnologías, ¿con cuáles os quedaríais? ¿Con cuáles apostaríais de cara a un futuro cercano? Pongámonos de 5 años, no vayamos a 5 años. En 5 años, ¿con cuál os quedáis? Yo creo, bueno, yo me voy a mojar, pero bueno, que luego ya, como esto no va a ser verdad luego, pues no pasa nada. Yo me quedo, ahora mismo ya me quedo con la inteligencia artificial, por supuesto, que va a tener un despliegue muchísimo más grande. El blockchain, yo creo, y el machine learning van a estar ahí muy bien. Y luego la aumentada y la virtual, yo creo que van a tener un despliegue bastante grande. Sí, yo creo que también, ¿no? Yo creo que el blockchain, tengo muchas expectativas puestas en esta tecnología, pero sobre todo también por el concepto de la digitalización de los activos de un token, ¿no? De al final digitalizar un activo, puedes tokenizar cualquier cosa que pensemos, ¿no? Y eso yo creo que ahí hay bueno, un largo recorrido, ¿no? Y luego en el concepto de gestión de una DAO, ¿no? De unas empresas del sector que se unen en un concepto de relación a través de la cadena de bloques, donde se pueden hacer cosas que yo creo que todos nos podemos beneficiar. Y si nos beneficiamos las compañías, al final el asegurado, lógicamente, el receptor de todos estos beneficios, ¿no? Creo que ahí donde yo creo, porque la inteligencia artificial, el 5G, todo esto, yo creo que ya lo tenemos asumido. Quiero decir, esto, si hablamos de tecnologías disruptivas, yo ahora mismo creo que las más disruptivas, la que más puede hacernos cambiar en la percepción, ¿no? El concepto de intermediación, que es lo que hacemos seguro, ¿no? Darle valor. El concepto de intermediación es irnos a ese mundo y ofrecer un valor añadido, ¿no? Y yo creo que esta tecnología permite hacer cosas que creo que todavía no nos hemos imaginado todas las posibilidades que tiene, ¿no? Y hablar a 5 años puede ser ahora mismo muy arriesgado, ¿no? Porque esto va tan rápido. Es más, el concepto de blockchain cambia todos los días. Yo estoy permanentemente en foros americanos y prácticamente todos los días hay un volumen tal de noticias que es prácticamente imposible, ¿no? de asumir, ¿no? Y de estar al día, ¿no? Y bueno, creo que por ahí yo creo que sí, yo creo que el blockchain en su conjunto va a ser la herramienta disruptiva clara en los próximos lustros, seguro, sin duda. Coincido con los compañeros, sobre todo en el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, digamos, de verdad, ¿no? Y cuando digo de verdad, porque al final la ingesta de datos y demás es bien, pero que aprenda, que vaya aprendiendo de verdad de reaccionar, de poder ofrecer cierta información y no sea con unas reglas que han sido preprogramadas, ¿no? Digamos que el aprendizaje real de máquina, que creo que eso sí que va a ser potencial y un uso exponencial de esa tecnología, lo que dará grandes para tanto los clientes como para las empresas, ¿no? Pero vamos, coincido también con ellos en el resto, ¿no? Entonces, seguro que tienen que estar ahí. Bueno, nos hemos pasado unos minutitos de cierre del webinar. La verdad es que se ha pasado volando, al menos a mí. Sí. Sobre todo cuando nos hemos entrado en el metaverso, ¿no? Que ahí ya nos hemos animado. Nos emocionamos. Sí, nos teníamos que haber puesto ya los avatares en lugar de salir. Tenemos quería comentaros, más que nada, Diego Lena, que nos ha hecho una pregunta,
¿qué aspectos clave creéis que se deben tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto con una tecnología que todavía no esté madura? O sea, ¿qué es lo que se tendría que tener en cuenta, pues, a la hora de abordar ese proyecto, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, buena pregunta, porque realmente a veces nos metemos en zonas donde dices, joder, macho, y Esto no está aprobado, ¿no? Esto no Exacto. está aprobado y estamos hablando de servicios, sobre todo en nuestro caso, ¿no? De servicios de salud, servicios de cobertura, servicios que tienen una, en fin, hay que tener un cuidado con esos datos porque la reputación, lo que es la imagen reputacional está en juego, no solamente luego la posible demanda que te pueda venir, sino que el concepto reputacional, lógicamente, pues se puede ver muy afectado, ¿no? A veces hay que pensar que la tecnología está para ayudarnos, no para meternos en experimentos que luego pues, te salgan mal y que al final el coste sea mucho mayor, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo por eso creo que, pero digo, el metaverso, ¿no? Pues vuelvo otra vez un poco a lo mismo, ¿no? Todavía le veo que necesitamos madurar más para hacer experiencias, ¿no? Para hacer experiencias reales. La cosa es que en el laboratorio probemos cosas, obviamente, eso sí lo hacemos, pero que vayamos a una experiencia real, yo creo que nos queda todavía tiempo de madurez, y incluso con el blockchain, incluso con el blockchain opino que todavía queda también centrar un poco el tiro hacia dónde podemos ir y qué cosas podemos hacer, ¿no? Es tecnología disruptiva, es tecnología segura, que permite la descentralización, pero que, en fin, no nos podemos arriesgar a dar pasos en falso que luego nos puedan costar más recuperar ese camino perdido, ¿no? Muy Yo bien. aquí, bueno, sí, coincido también, y una de las cosas fundamentales para dar un proyecto con tecnología no madura, primero es probar, hacer pruebas de concepto, y eso yo creo que es algo, probar poco a poco, no querer hacer, como decía Antonio, ¿no? Poner un proyecto completamente grande porque tiene sus riesgos, entonces probar, ir probando. Y es fundamental también lo que decía, ¿no? Y lo comentamos al principio, ¿no? Que al final la tecnología es un fin, o sea, no es un fin, sino es un medio para conseguir algo, ¿no? Entonces, lo que es importante dentro de usar una tecnología es usar la tecnología mejor y adecuada para caso de uso de negocio, ¿no? Otra cosa es, como dicen, laboratorio para probar, para utilizar, eso está claro, pero a la hora de la realidad tienes que utilizar la mejor tecnología posible para dar el mejor servicio, claro. Bueno, yo por mi parte, cosas a tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto con una tecnología no madura, pues me estaba apuntando las expectativas de crecimiento, valorar bien las expectativas de crecimiento de esa tecnología, entenderla, necesitamos entenderla para poder abordarla, ver el nivel de adopción y un poco la curva de Gartner, ¿no? De cómo, hacia dónde va eso y cómo está el nivel de adopción de esa tecnología, capacitarte. También me parece interesante dentro de la organización para poder practicar esa tecnología o por lo menos meterle mano o dotarte de algún experto que te ayude, que esté capacitado, ¿no? En eso. Realizar lo que decía Jesús, pruebas de concepto para ver cómo funciona, pilotos también y sobre todo ver si el nivel de adopción del cliente va a ser bueno o no, porque muchas veces pues es lo que nos pasa, que a veces nos metemos en tecnologías que son muy chulas, pero el cliente no está preparado todavía para o no lo acepta, ¿sabes? Dice, sí, esto es muy chulo, pero a mí no me aporta nada. Entonces, ¿cuántas tecnologías hemos visto que han muerto? Porque las clientes, bueno, mismamente los vídeos beta en su momento, que ganó VHS y beta, bueno, pues hay tecnologías ¿dónde está el Blu-ray que de hace unos años? ¿Para qué se está usando? ¿Quién lo está usando? Que habrá gente a lo mejor que lo use, pero que me refiero que al final hay que comprobar si el usuario la entiende, o a lo mejor tiene que ser transparente para él, para el usuario final, pero si es capaz de adoptar esa tecnología. Porque a lo mejor diseñamos cosas que muchas veces pasa eso en tecnología, que diseñamos cosas que el cliente no lo quiere. Tú puedes automatizar a lo mejor un siniestro de algo y nosotros lo estamos viendo. Hay clientes que lo aceptan y clientes que no, que prefieren oír una persona al otro lado del teléfono y dices, pero vamos a ver, que estamos en el siglo XXI. Pues no, es que hay gente que se basa en la confianza, en el oír una voz de una persona cercana al otro lado, y nosotros queremos meter y sobre todo, claro, y vuestro sector, que es un sector de asistencia continuamente, claro, ¿no? Hay veces que para otros sectores les va bien esa tecnología, pero para nosotros no. Hay que tener muy claro el usuario, ¿no? Si la va a usar o no y si le sirve. Y hay que meterle en las pruebas, porque si no, no hay que apostar por eso. Bueno, pues yo creo que, bueno, es que es una pena, o sea, tendría que haber durado un poquito más porque realmente se nos queda corto porque tiene tanta experiencia, ¿no? Que tenéis que aportar.
Nos hemos pasado pues, 12 minutos de la hora. Bueno, lo siento por la audiencia. No. Es difícil dosificar, es muy difícil dosificar. Es difícil. Y cuando te apasiona el tema, más todavía, más complicado. Sí. Bueno, pues nada, agradeceros a los tres por esta sesión. Realmente ha sido un placer, ¿no? Reunir tanta experiencia, tanto talento y sobre todo ese aprendizaje que necesitamos de este ecosistema y de esa transformación que las aseguradoras, sobre todo para entender y acercarse a este sector entre esa relación de innovación y transformación digital, ¿no? Agradeceros a los tres esta magnífica ponencia que habéis hecho y hasta la próxima, porque nos quedan temas por sacar. La próxima ya con avatares y con metaverso. Y con las gafas. Eso, y con las gafas, sin marearnos, sin tener ningún incidente por ahí. Bueno, pues un placer igualmente. Igualmente. Por mi parte, un placer haber participado. Encantado. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, Muy bien. buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.